La palabra de Dios siempre vamos a encontrar que tanto el Señor como muchos personajes de la Biblia hace alusión a varios animales que allí se encuentran. Incluso en algunos aspectos vemos que hay algunos animales que lo compara como nuestro Señor, hace en forma de analogía y en forma literaria. Pero algunos de los animales, por ejemplo, que podemos ver ¿recuerdan ese versículo donde dice que es el león de la tribu de Judá? ¿Hace referencia a qué? ¿A quién? No entiendo. ¿A quién? A Jesús. Hablen duro. ¿Qué otro animal recuerdan ustedes que habla en la palabra de Dios? Aparte del águila, que ya lo pusieron. Ajá, paloma, búfalo, del cordero. El cordero es un animal muy interesante también. Pero en esta mañana me voy a dedicar a hablar de un animal muy específico que de seguro ustedes van a ver que se relaciona mucho con la vida del hombre, con la vida de nosotros. Y ese animal es el que están viendo ahí, el águila. Ese animal es el águila. Me pregunto qué tendrá esa ave de especial para que Dios desee que nosotros seamos como ella. Y llama la atención porque hace bastante tiempo atrás, vi un documental donde hablaba de algunas cualidades y características referentes al águila. Y es muy interesante. Y eso es lo que en esta mañana estaré hablándole a ustedes. Cada una de esas características o de esas cualidades que tiene esa ave, que se identifica tan precisamente con la vida del hombre, con cada uno de nosotros. Yo quiero que se ubiquen, por favor, en Deuteronomio capítulo 32, versículos 10 y 11. Y yo quiero pedirle a Pablo Castillo que lea en versión Reina Valera, porque de seguro él la tiene, Deuteronomio capítulo 32, versículos 10 y 11. En voz alta, prestemos atención como dice allí, porque es muy interesante tantas cosas que vamos a descubrir en esta mañana de esa característica de esa ave tan peculiar. Amén. Yo voy a leerlo en la versión Lenguaje para Todos. Preste mucha atención. Dice así: Él lo encontró en una tierra desértica, en una tierra azotada por el viento. Él lo rodeó y lo cuidó. Lo protegió como a la niña de sus ojos. Como águila que revolotea sobre su nido y anima a sus pequeños a volar, así el Señor abrió sus alas, lo agarró y lo cargó en sus plumas. Padre Celestial, en esta mañana pedimos tu dirección para exponer tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ilumine para comprenderla, para atesorarla en nuestro corazón, en nuestra mente, y Padre, para ponerla en práctica y en acción en nuestro diario vivir. Bendícela, es palabra tuya que edifica, que alienta, que restaura y que levanta al caído. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta porción de la palabra está dirigida a un pueblo que fue especial para Dios y es a Israel. Israel se encontraba en el desierto y allí en el desierto Dios trató con su pueblo. En ese lugar
donde estaba, en un hoyo, en un lugar donde no había agua, donde no había alimento y donde no lo hay, Dios hizo grandes milagros y provisiones para levantar a su pueblo. Dios proveyó el alimento, Dios proveyó el agua y ¿sabe? Dios le alumbró, lo cuidó y lo protegió en ese lugar. Ahora muy bien, allí dice la palabra de Dios y se está refiriendo directamente a Dios, a Jehová, al Señor. Dice el 11, como águila que revolotea sobre su nido y anima a sus pequeños a volar, así el Señor abrió sus alas, lo agarró y lo cargó en sus plumas. Qué maravilla es tener a este Dios, ¿verdad? Que fue tan preciso, fue tan cuidadoso y tuvo un proceso exhaustivo de edificación, de restauración, para llevarlo a un lugar donde ellos iban a empezar a salir, a caminar y a volar por su propia alas. Y era el lugar donde fluye leche y miel, que era la tierra prometida. Pues llama la atención que este bello animal tiene, y por eso es que el Señor lo pone como ejemplo, por eso muchos autores de la Biblia lo ponen en muchos libros de la Biblia, como acciones a poder imitar para cumplir en nuestra vida. Y eso es lo que estaremos ahora viendo. Vamos a observar las características de las águilas, donde nos encontraremos todos nosotros identificados porque todos somos hombres, y donde veremos de qué manera y de qué forma nosotros nos parecemos a ellos. Primera característica o cualidad es que el águila pone su nido sobre la roca. Llama la atención pensar de que el águila no pone su nido en los árboles bajos, de que el águila no pone su nido en el suelo, de que el águila no pone sus nidos en otros lugares. ¿Sabe por qué lo pone en lugares donde está en peñasco? Y por lo general usted va a ver un nido de un águila es en despeñadero, en un trozo donde sale un poco de piedra. Ella iba a empezar a tejer su nido. Y siendo un poquito más exhaustivo, el nido lo hace con incluso ramas que tienen espinas para que ninguno se pueda acercar y asomar. Pero ¿sabe por qué lo hace allí? Porque él sabe que allí cualquiera no va a llegar. Porque él sabe que en ese lugar va a tener seguridad, en ese lugar va a tener protección y en ese lugar va a tener algo muy hermoso, y es el cuidado de ella misma. Cuando el águila sale de su nido, él sale buscando una presa, pero lo pone en las alturas también porque a la misma manera que él está buscando su presa, no está descuidando y la mirada está puesta también en su nido. Por eso es que cuando usted ve en la caricatura, en las comiquitas, que alguno llega al nido de águila, por lo general el águila siempre lo agarra allí en el momento que está cogiendo los huevos o los pollitos, porque no le quita la mirada al nido. Está agarrando la presa, pero sabe que mirando para allá, su nido está allí a la vista. Y eso es algo muy interesante. Nunca encontrarás un nido de águila sobre lugares bajos, sino siempre estará a la altura, porque allí él estará mirándolo en todo momento para hacer su habitación. En Job, capítulo 39, los versículos 27 y 28 expresa lo siguiente: se remota el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. La palabra es explícita en ese sentido. ¿Cómo hace el águila para colocar su nido? Y allí en Job lo está manifestando. No es por casualidad que ella lo hace porque tiene el instinto verso, es porque de una manera Dios la hizo así. Y porque de esa forma Dios ha hecho algo especial en esta ave para que nosotros podamos evaluar. Debiéramos de llamarnos nosotros la siguiente atención, y es que ¿quién es nuestra roca? Nuestra roca es Jesucristo. ¿Dónde nosotros debemos poner nuestra confianza o nuestros seres queridos? En esa roca. Esa roca es donde nosotros ponemos y depositamos todas aquellas cosas que más amamos. Y la figura aquí que nosotros podemos ver es que el águila ama mucho a su polluelo.
los aprecia y siempre está pendiente. Yo creo que para un padre no hay cosa más hermosa que tener a sus hijos, pero que también está pendiente de ellos, para educarlos, para levantarlos. Pero ¿dónde nosotros ponemos a nuestros hijos? Esta mañana hicimos una presentación de unos niños. ¿Qué propósito tiene? Es ponerlo a los pies de Cristo. Señor, en tus manos lo pongo. Señor, bendícelo, úsalo. Este mes que pasó ha sido un mes donde estuvimos intercediendo por cada una de las áreas emocionales, sentimentales, actitudes de nuestros hijos. Dios nos demanda a nosotros que pongamos a nuestros hijos en la roca. Que nosotros cerquemos con la palabra de Dios, con la enseñanza de Él, a nuestros hijos. Que ellos se levanten entendiendo que su confianza debe estar puesta en el único Dios, que es quien provee, quien les sustenta, quien los bendice. Es esa la roca. Ese es el lugar. Dice el Salmo 71:3. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca. ¿Y sabe qué? Mi fortaleza. El salmista David estaba claro donde estaba poniendo su fe, su confianza. La pregunta sería, ¿estamos poniendo nuestra fe y nuestra confianza en esa roca? ¿Es Cristo nuestra roca, nuestra fortaleza? ¿Es Cristo quien en realidad lleva todas nuestras vidas? En segundo lugar, el águila es el ser viviente en la tierra que por sí solo vuela más alto. Se cuenta y se dice, ¿no? Y los estudiosos han llegado a la conclusión que es así, que el águila es la única ave que puede volar tan alto que inclusive pudiera hasta pasar la atmósfera y poder regresar. Y esto llama mucho la atención. Llama la atención porque cuando nosotros pensamos en las alturas, estamos pensando de algo superior. Y que cuando nosotros ponemos nuestra mirada y cuando el hombre está en aflicción, ¿sabe para dónde eleva su primera mirada? El hombre está cabizbajo y en plena aflicción, él no se queda así cabizbajo. Él por lo general dice, Señor, ayúdame. La mirada la pone en lo alto. Y es en lo alto donde nosotros vemos que la luz de la palabra tenemos la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios está en las alturas, velando y resguardando su ciudad. Dios desea que estemos en las alturas, hermano. Dios desea que en todas las áreas de nuestra vida seamos exitosos y que nuestra comunión con Él sea poderosa y que sea brillante. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada a la presencia de Dios, estamos buscando de su dirección, de su cuidado, de su protección y de su guía. En el libro a los Deuteronomio capítulo 28, versículo 13, expresa así: se pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no se estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumpla. Esta porción de la palabra hace alusión a que nosotros no debemos de andar por allí como hoy en día se ve la tendencia. No, un momentico, es que yo tengo que estar por cabeza y no por cola, hermano. Y estoy hablando en un sentido de aquellos que andan en la línea de la prosperidad. Y en todas las esferas lo quieren manejar así. No, hermano, se trata y se mueve de que nosotros en el lugar donde estemos donde estemos, nosotros podamos poner la mirada en lo alto, porque quien nos saca a nosotros, como lo hizo cuando le conocimos a Cristo como nuestro Salvador, nos sacó del foso cenagoso. Quien no ha sacado allí del lodo cenagoso ha sido Cristo Jesús, pero no hemos sido nosotros mismos. Así que comprendamos que nosotros somos hombres donde Dios es quien nos ha puesto en lugares. Ahora hay una promesa allí, y la promesa está en la parte final del versículo, donde dice muy claramente de que si nosotros ponemos nuestra mirada, no nos pondrá por cabeza ni por cola, sino que debemos
para que debemos guardar y debemos de cumplir. ¿Qué cosa? Obedecer los mandamientos de Dios. Y aquí obedecer los mandamientos es su palabra. Nos preguntamos entonces, ¿estamos poniendo la mirada nosotros en el Ser Supremo que es Cristo Jesús, que está en las alturas? ¿Estoy obedeciendo su palabra? ¿Estoy andando en la luz para que yo de esa manera pueda obtener esa recompensa que es producto de mi obediencia? De que Dios me pone por cabeza, de que Dios me pone y no en lugar de cola ni en lugar de suelo. Comprendamos que la obediencia a mi Señor en primer lugar me trae a mi humildad. Si hay algo que Dios choca es con el orgullo del hombre. Porque el orgullo del hombre te aleja de Dios. Pero Dios desea es corazones humildes ante Él, entendiendo que detrás de esa humildad y obediencia Dios me pone lugar para bendecir. Tú puedes ser un instrumento para que Dios te use, pero tú tienes que ser humilde y dispuesto a obedecer lo que Dios quiere que tú hagas. Ejemplo, veamos a José. En la Biblia vemos a un hombre que Dios le reveló muchas cosas en su niñez y lo que despertó fue una envidia en sus hermanos. Sus hermanos vienen y lo venden a unos mercaderes y después es usado como esclavo. Y tenga presente usted que José no estaba en ninguna cabeza ni en ningún lugar alto para estar viviendo todo el tiempo, sino que José pasó por un momento donde nunca jamás quitó la mirada del Ser superior, que era Cristo Jesús, sino que todo momento puso la mirada en Él y dice su palabra que obedecía lo que Dios le decía. Estando como esclavo lo lleva a una casa y estando en esa casa que Dios lo pone como lugar privilegiado, porque como administrador allí sucede algo y es que nuevamente lo llevan a prisión y estando en prisión aún así era fiel al Señor. Dice, nunca dice en su palabra que José preguntaba, Señor, ¿por qué a mí me está pasando esto, Señor? ¿Qué he hecho yo para que esté viviendo estas cosas? Dice la palabra de Dios que José siempre fue fiel, íntegro al Señor. Y estando en esa condición, siendo fiel y humilde, ¿sabe dónde Dios los puso? Como gobernador de Egipto. Desde lo más profundo, como es una cárcel, lo sacó para hacer cabeza. ¿Pero producto de qué? Producto de su obediencia, de su fidelidad a Dios. ¿Sabe que me llama la atención fuertemente cuando veo el cuadro de Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús, estando en lo más alto, bajó para ser a la altura de nosotros. Pero aún así, estando a la altura de nosotros como hombre, bajó aún más, dice su palabra. Y lo bajó hasta lo más profundo. Y dice la palabra que llegó a una muerte y una muerte de cruz, que es lo más vil y lo más terrible para aquel tiempo. Y después dice la palabra de Dios, por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso que por la obediencia. Porque hizo lo que era la tarea para él. Y dice ahora, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, hermano, de lo más profundo lo pone en lo más alto a través de la humildad, de la obediencia. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, la altura nos lleva a nosotros a entender de que cuando estamos en lugares altos es producto de una humildad y una obediencia al Señor. En tercer lugar, hermano, el águila es la única ave que puede volar en dirección al sol. ¿Sabe que me llamó la atención fuertemente esta parte? Porque resulta que es la única ave, como dice allí, que ante una amenaza de quizá otra ave que le esté persiguiendo, él se dispara de frente al sol. Y en el momento que va de frente al sol, a él le baja como una cápsula de sus ojos, donde son como una especie de lentes solares
donde no le hace ningún daño y ninguna otra ave puede seguirlo, porque la única que tiene esa membrana o esos lentes solares es el águila. Y estando allí de frente al sol puede escaparse del que lo está siguiendo. No hay otra ave, no existe otra ave que pueda tener esa gran cualidad. Mi querido hermano, si nosotros miramos bien, nosotros entendemos quién es nuestra luz. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Este mundo puede ofrecerte apariencia de luz. Y la apariencia de luz viene bajo lo que es la felicidad del hombre por lo material, bajo lo que es un círculo de amistad porque te hace feliz, bajo lo que es algún interés que tienen por ti y creen que eso te va a hacer a ti satisfacer lo que es tu vida. Pero déjame decirte que no es así. La verdadera luz que la ofrece es Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Cuando nosotros apuntamos nuestra mirada a esa luz, dice la palabra de Dios que esa luz me ilumina, irradia hasta tal punto de que yo soy el que también empiezo a radiar una luz verdadera, porque es una luz de vida, es una luz que hace nacer nueva persona, que despierta al hombre en su condición. Y por eso es que ahora Dios nos demanda a nosotros que seamos luz en el mundo. Cristo Jesús es nuestra luz. ¿Y sabes cuáles son nuestros lentes protectores? Nuestra fe. El amor a Él nos lleva a nosotros a poder vivir con una vida que nos lleva a satisfacer, a alegrarnos, a contentarnos. Y por eso es que entendemos claramente cuando dice el Señor en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Sabe que la paz de Cristo? Hay un canto que dice: la paz de Cristo siento en mi alma, Él me dio vida, me dio salud. Y hay una promesa: y una corona allá en la gloria, tendré segura mansión de amor. ¿Sabe que esa paz que Dios nos da trasciende tanto en la vida del hombre, que en ocasiones cuando vamos a visitar personas que están convalecientes, que están en cama, muchas veces salimos más restaurados nosotros que la misma persona? Sobre todo hay ancianos que Dios lo usa de una manera increíble, maravillosa, porque allí donde ellos están, Dios le da una paz y Dios le pone palabras que nosotros por lo general salimos siempre más fortalecidos que nosotros a ellos. Esa es la paz de Cristo. Dios nos brinda su paz. Dios es quien la da, no somos nosotros. Él me la ofrece y yo la aprovecho y la vivo porque estoy con mi Señor. Y eso es lo que nosotros deseamos que todos puedan tener. Hermano, nuestra fe bendice a otros y nuestra palabra fortalece al que está caído y anima al que está convaleciente. Otra de las características, hermano, y es que el águila es uno de los animales más fuertes en la tierra, proporcionalmente hablando. Explico. Dentro de las estadísticas que tuve buscando los animales fuertes, me encuentro de que el animal más fuerte es el escarabajo. El escarabajo, por más pequeño, se identifica como el que está en primer lugar. El águila está como en el lugar sexto. Perdón, lo tengo aquí escrito, en el sexto lugar. Se cuenta de que el águila le puede levantar de 70 a 80 veces su peso normal. Y llama la atención porque en esa cualidad también nos sentimos nosotros identificados. Depende del peso, dirá del que tenga cada uno, pues. Cualquiera no me pesa, me levanta a mí 80 veces. Yo no podré levantarme a mí 80 veces.
Pero mire, le cuento una historia brevemente. ¿Recuerdan David? Un jovencito, muy dispuesto, un hombre que se metía con Dios cuidando a las ovejas. Va a visitar a su hermano, están en plena guerra, y resulta que cuando llega se consigue con un grandulón que lo tiene a todo atemorizado, mano, y lleno de temor. Ahí están todos, como dicen, chorreados. Porque resulta ser que hay un gigante que le está burlando, mofando, y dice: sáquenme aquí, ustedes tengan allí, hermano, porque yo quiero pelearme con ese. Ante tal situación y que los demás estaban temblando, viene David y dice: ¿cómo este hombre se atreve a proferir semejante palabra contra mi Dios, contra el Dios de Israel? Yo estoy dispuesto, hermano. Yo me imagino a David: agárreme, ¿no? Que yo soy el que voy a ir detrás de ese hombre. Pues es así. Y resulta que David dice: yo estoy dispuesto a enfrentar. Y se va de frente con el hombre. Pues el hombre le superaba en estatura. David se identifica cuando lo selecciona el profeta, que era uno de los más pequeños y quizá el menos adecuado para ser rey de Israel. Y estando allí, en ese lugar, le dice a ese gigantón: epa, grandulón, mira lo que te voy a decir. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y quizá usted dirá: no, es que el hombre tenía tremenda puntería, hermano, con esa onda y esa piedra, para ser preciso. Y déjeme decirle que yo no creo que es así. Yo creo que la palabra adecuada es: en el nombre de quién venía ese muchacho. Porque él va en el nombre de un Dios todopoderoso, hermano, que va en contra de toda nación que se quiera levantar contra él. Y en el nombre de ese Dios es que ese jovencito agarra su onda, hermano, y saca la piedrecita y allá va. Y la lanza. Y fue preciso en el lugar y Goliat cae. Mira, hermano, Dios nos ha puesto a nosotros en lugares para que alumbre Cristo a través de nuestras vidas. Dios te ha puesto a ti para que Cristo sea quien se dé a conocer. Porque nosotros vamos en el nombre del Dios Todopoderoso. Donde quiera que tú estés, en tu trabajo, en tu lugar de que estás a diario desarrollando, en tus estudios, en tu familia, hermano, tú estás allí en el nombre de Cristo Jesús. Y es Él el que te va a dar a ti la victoria. Pero no es porque tú lo puedas hacer, es porque Él se glorifica detrás de la obediencia de nuestras vidas para servirle a Él de corazón. Eso nos trae a nosotros, hermano, gran provecho. Y esas cosas nosotros podemos disfrutarlas todo por confiar en Él como nuestro Señor. Isaías 40:31 expresa: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y hermano, estamos hablando aquí de fuerza espiritual, que Dios nos levanta y que Dios nos pone en lugar para que seamos portavoces de su gloria. Otra característica es que el águila caza y no come carne podrida. Qué interesante es ver cómo el águila se preocupa por buscar comida fresca. Comida fresca y no comida dañada. Él en realidad todos los días sale a cazar. Y eso es lo que él hace, él caza. Caza lo que se mueve. Pero si hay algo que no se mueve, él no se lo va a comer. Porque él tiene un excelente ojo que puede ver todo desde arriba y que él ve su presa cómo se mueve. Busca la comida del día. No le importa el tamaño, ¿verdad? Mi querido hermano, como cristianos debemos buscar siempre el alimento espiritual cada día. Debemos buscar de la presencia del Espíritu Santo. Pero para esto
debemos ser esforzados. Esforzados en crear disciplina. Me contenta mucho el desafío que se hizo en la iglesia el jueves pasado. Yo lo disfruté muchísimo. Y nos sentamos como familia. Nos sentamos a tener un tiempo de compartir la palabra de Dios, de adoración. Le dije a David Daniel que él tuviera la adoración en esa noche. Fue increíble. El que tenga la oportunidad, busque en Facebook y puse el video. Pero ese tiempo familiar fue muy agradable. Y yo aseguro que todo lo que lo hicieron, pudieron superar desafíos, retos. Quizás algunos lo hicieron otro día porque pudieron reunirse, pero cómo pudieron disfrutar de ese refrigerio espiritual en familia. Y eso es lo que es importante, hermano. Hermano, la edificación de nosotros es cuando buscamos de su palabra. Cuando buscamos alimentarnos entre nosotros mismos de lo que Dios tiene como para nosotros. Y sabe que cuando nos unimos, hermano, allá hay poder de Dios. Allá hay poder de Dios. En nuestra casa, en nuestro hogar, hermano, donde nuestros hijos van, vayan en el nombre del Señor, hermano. Ahí están, ahí te lo pongo, Señor. Hermano, porque se está cultivando la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso es que cuando nos vemos a nuestros hijos que se levantan aquí a tener una participación, debemos decirle, Señor, gracias, ahí está mi hijo cantando. Yo me levanté así, cantando en las iglesias y participando. Y debemos de comprender, hermano, que día tras día debemos cultivar. Dice Salmo 5 del 1 al 3. Escucha, oh Jehová, mi palabra, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Y dice el 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Sabe que esto es un desafío para este tiempo? Este tiempo que nadie tiene tiempo. Valga la redundancia, hermano. ¿Por qué? Porque es difícil, ¿verdad? Sacar un tiempo para dedicarse con el Señor. Pero qué sabroso es obligarse. Eso es como la medicina que a usted no le gusta. Hermano, la medicina que no gustan son las más sabrosas, las más buenas, porque son las que curan más. Así pensaba yo antes. Porque son, hermano, las medicinas que van preciso a lo que tienen que hacer. Pero hay que obligarnos, hermano. No, también antes le metían el aceite ese a uno por la boca, hermano, como sea. Y las abuelas de uno se lo metían y para adentro va. Pero, hermano, ¿cómo en realidad ayudaban ese aceite de resina? No sé cómo es que se llamaba el aceite que le metían a uno. Se está riendo porque unos cuantos le metieron la cucharada. Pero sí, qué malo era, pero era muy, muy, muy beneficioso. Cómo era de ayudador para la salud. De ese modo nosotros tenemos que buscar, hermano, obligarnos a sacar nuestro tiempo para estar en comunión con el Señor. Nuestro devocional personal, nuestro devocional familiar, hermano, eso bendice, eso alimenta. Así que lo desafiamos para que puedan tenerlo, hermano, preocúpese. Otra cualidad es que el águila renueva su pluma cada año, todos los años. El águila sube a la montaña y allá empieza a despojarse del poco de pluma vieja que tiene. Y con golpes se va quitando las plumas y de esa manera, hermano, después le sale nuevo plumaje. ¿Sabe qué? Cuentan de que cuando sale nuevo plumaje, las alas se expanden mucho más y que tienen el poder para poder tomar fuerza tan drástica, tan brutal, que son capaces de romper la dirección del viento contrario para poder lograr el objetivo que ellos tienen. Con esta nueva fuerza. Eso lo hace cada año. Pero bueno, quiero hablarle de la analogía, y es que la Biblia nos enseña a buscar de la intimidad del Señor, porque cuando buscamos al Señor, Dios nos renueva y nos rejuvenece. Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y dice el Salmo 103:5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como las águilas. ¿Cómo le gusta este versículo a las personas mayores? Que el Señor me rejuvenece. Hermano, amén, porque es así, hermano. A mí también me gusta ya a esta altura. Hermano, porque ¿cómo nos rejuvenece el Señor, hermano?
Cada día Dios le pone una palabra fresca, hermano, que nos bendice. Y esas cosas hay que aprovecharlas, porque las tenemos de parte suya, y esas son perlas de oro por el transitar del caminar, y que Dios nos las da para nosotros. Así que Dios bendiga su vida. Tenemos que aprovechar, hermano. Tenemos que rejuvenecernos como las águilas. Y hay un último punto, una última característica que es interesantísima. Y es que las águilas pasan un periodo de desaliento. Y ¿saben algo? Esta característica es muy triste. Es dura. Solo una vez en la vida, las águilas de pronto comienzan a explorar nuevas experiencias. Y es cuando bajan a tierra. Allí comienzan a caminar en el lodo. Y allí empiezan a comer lo que nunca antes habían comido. Y es comer de los animales podridos que están allí. Le cuento. Dicen que las águilas aproximadamente tiene un tiempo de duración de 80 años. ¿En qué sentido? A los 40 años es cuando ellas empiezan a experimentar esta experiencia. Y en esta experiencia, producto de que su pico le ha crecido tanto que casi se llega a la garganta y que no pueden comer, y que sus pezuñas también han crecido que no pueden agarrar presa, se ven obligadas a bajar a tierra. Cuando ellas bajan a tierra, como no pueden desenvolverse, ellas se quedan allí, en la tierra, en el lodo, y como no tienen que comer, tienen que agarrar de los seres muertos que están allí y empiezan a experimentar ese momento. Pero hay algo muy interesante también, que en ese periodo se unen otras águilas. En ese periodo, otras águilas empiezan a ponerse alrededor de ella. Y esto fue visto literalmente en los Estados Unidos. ¿Saben qué hacían las otras águilas que estaban allá? Eran las águilas que le daban como ánimo a volver a coger vuelo. Esas águilas bajaban alimento fresco y se la dejaban para que ella comiera de sus alimentos. Y en ese momento, ella la incitaban, buscaban cómo estimularla para que volviera a coger vuelo. La gran mayoría vuelven a coger vuelo, pero hay algunas que se quedan allí. Y cuando se quedan allí, ¿sabe qué? Mueren. Pero las que cogen vuelo, de nuevo, suben tan alto que se va de nuevo a las montañas, a las rocas. En la roca empiezan a experimentar un proceso de transformación. Y empiezan ellas a golpearse contra las rocas para tumbar su pico. Cuando tumba su pico, le nace el otro. Y con el pico que le nace, empiezan a sacar su pezuña. Y se la sacan todas. Y le nace. Y ya tienen la experiencia del plumaje. Botan el plumaje que tiene. ¿Y saben qué pasa con las águilas? Vuelve a tomar el curso normal de la vida, tiene nueva fuerza, y por eso la comparación que dice allí el salmista. Y cuando toma la fuerza dice que pueden durar hasta 80 años. Se parece bastante al hombre, ¿no? Ahora fíjese, dice la palabra de Dios lo siguiente. El que sacia de bien tu boca, que de modo que te rejuvenezcas como el águila. Me llamaba siempre la atención por qué el águila se rejuvenece, y por lo general tenía comprendido que solamente por el plumaje. Pero la figura aquí literaria no es el plumaje, la figura es el proceso que está para ser elevada y para sufrir esa transformación y tomar nueva fuerza para comer, cazar y vivir. Mi querido hermano,
Definitivamente la vida del águila es tan parecida a la vida del hombre que el Señor no se equivoca a tomarla como ejemplo. El hombre puede vivir también momentos duros y difíciles. A veces el hombre comienza a comer carne podrida, en muchas ocasiones. Se aparta de Dios, decidimos caminar por nuestros propios caminos y es cuando nuestras vidas empiezan a secarse, empieza a marchitarse y comienza a perder el sentido de vivir. Pero ¿sabe algo? La presencia de Cristo Jesús permanece aún allí. Y hay una iglesia que debe estar haciendo la función del resto de las águilas cuando está arriba. Y cuando yo veo a la luz de la Biblia el proceso que enseña el apóstol allá de lo que es la restauración, ayudar al que está caído, habla de la figura del pescador con sus redes que se le hace un agujero y que él viene y remienda para que los peces no se pasen y queden allí. La iglesia de Cristo debe estar allí. Debemos de estar allí orando por estos hermanos que se apartan. Pero quizá no es solamente que se apartan, sino que están cansados por la vida. Y hay que tomar un proceso de restauración, hermano. El canto al inicio decía: avívanos, Señor, que tu Espíritu Santo aliente y aviva cada corazón. La iglesia del primer siglo pedía un avivamiento y Dios les dio y le bendijo y hoy estamos aquí. Ahora consideramos de que nosotros como iglesia del Señor debemos de estar presentes para estar reavivando, ayudando, fortaleciendo a los hermanos, a las iglesias y a este pueblo de Dios. Hermano, es increíble descubrir que el salmista David escribió en el Salmo 103, del 3 al 5, lo siguiente: Él perdona todas tus culpas y sana todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la tumba y te colma de amor y de ternura. Sacia de bienes tu existencia y te rejuvenece como el águila. Algo que fue escrito 1800 años antes de Cristo. Y que ya allí habían descubierto lo que es el proceso de restauración. Hoy nos toca a nosotros. El desafío es para nosotros. Ahora la pregunta sería personal, ya finalizando. Y es: ¿te encuentras derrotado, entristecido, afligido por la vida que has tenido? ¿Piensa que ya no hay manera ni forma de comenzar de nuevo en la vida? Y es allí donde quiero centrarme en esta tarde. ¿Está listo el video? ¿Sí? Quiero que prestemos atención al video que a continuación vamos a ver. Es un video musical que se apega muy bien a la enseñanza de hoy. Porque todos nosotros y ustedes necesitamos levantarnos para que brille Cristo. Perdida andaba yo, errante por el mundo, inundada en el vacío que el pecado me brindó, como una oveja descarriada, sin saber por dónde iba, sin detenerme a contemplar la maldad que me atrapaba. Pastor de mi corazón, con voz fuerte me llamabas, cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscarme, y allí
corazón del valle de sombras. Me encontraste, me libraste, me limpiaste y me amaste. Mis heridas sanas tú, con tu amor y tu ternura, a pesar de las ofensas que en mi vida pueda haber. Con tu amor tú me perdonas, con tu sangre hoy me limpias, es tu gracia que me cubre y me hace nueva hoy. Pastor de mi corazón, con voz fuerte me llamabas, cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscarme, y allí enredada en los espinos, en el lodo cenagoso del valle de sombras, me encontraste, me libraste, me limpiaste y me amaste. En momentos de oscuridad, al tropezar en los escombros de mi vida, fue cuando el buen pastor su vida dio por mí, extendió su mano y me hizo vivir. Pastor de mi corazón, con voz fuerte me llamabas, cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscarme, y allí enredada en los espinos, en el lodo cenagoso del valle de sombras, me encontraste, me libraste, me limpiaste